Vamos ahora. Bien, mis hermanos, el Señor les bendiga. Eh, Voy a reiniciar aquí el cronómetro. Muy bien. Vamos entonces por prácticamente ya la mitad del libro de Apocalipsis. Gracias a Dios le doy porque hasta aquí nos ha permitido llegar y es hermoso. Estamos llegando entonces prácticamente a la mitad del libro. En la primera mitad vimos cómo el mundo persigue a la iglesia. De los capítulos 1 al 11 hemos visto de forma implícita o explícita cómo el mundo está atacando a la iglesia, y hemos visto que las personas del mundo son los que el Apocalipsis llama los moradores de la tierra. Hemos dicho que son los que aborrecen a Dios, aborrecen al Hijo de Dios, a la palabra de Dios, y aborrecen a los hijos de Dios, al pueblo de Dios. Y hemos visto esa perspectiva de estos moradores de la tierra persiguiendo y atacando a la iglesia. Esta segunda parte que hoy iniciamos cambia un poquito la perspectiva, en el sentido de que ahora vamos a ver las fuerzas espirituales satánicas, demoníacas, lideradas por supuesto por Satanás, atacando a la iglesia. Es como si Dios nos haya permitido ver desde una perspectiva terrenal lo que está pasando, pero ahora nos va a empezar a mostrar desde una perspectiva celestial la guerra espiritual en la cual la iglesia se encuentra mientras peregrina aquí en este lugar, la cual no es su hogar. Somos peregrinos, somos embajadores de Cristo en este mundo, el cual no nos sentimos pertenecientes. Nosotros pertenecemos al cielo, no pertenecemos a este mundo. Por eso nuestro Señor Jesucristo oraba: guárdalos del mundo. Yo no pido que los saques del mundo, guárdalos del mal. De manera entonces que ese capítulo pone en relieve a un enemigo derrotado, donde sus planes, vamos a ver, son frustrados una y otra vez. Y también como Dios cuida y protege a su esposa, su pueblo, la iglesia, la cual fue comprada por la sangre del Cordero, preciosa sangre. Vamos a disponernos a leer Apocalipsis capítulo 12 y vamos a leer los primeros 6 versículos que serán el texto de estudio de hoy. Dice entonces así Apocalipsis capítulo 12 en adelante. Dice: y una gran señal apareció en el cielo,
una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies y una corona de 2 estrellas sobre su cabeza. Estaba encinta y gritaba, estando de parto y con dolores de alumbramiento. Entonces apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón rojo que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y sobre sus cabezas había 7 diademas. Su cola arrastró la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró delante de la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo, cuando ella diera a luz. Y ella dio a luz un hijo varón, que ha de regir a todas las naciones con vara de hierro. Su hijo fue arrebatado hasta Dios y hasta su trono. Y la mujer huyó al desierto, donde tenía un lugar preparado por Dios para ser sustentada allí por 1260 días. Dios añada bendición a su palabra. La acabamos de leer en la versión de las Américas, la versión que nosotros como iglesia usamos. El título del sermón: la mujer, el hijo y el dragón. Ese mismo título va a ser el encabezado de la noche, en donde tendremos solo un encabezado, y será ese. Veremos ahora entonces la mujer. Leemos de nuevo el verso 1 y dice: vi una gran señal, apareció en el cielo, una mujer vestida de sol, con la luna debajo de sus pies y una corona de 2 estrellas sobre su cabeza. ¿Quién es esta mujer? Bueno, nuestros hermanos que amamos, respetamos, de corte dispensacionalista, interpretan a esta mujer como el Israel étnico. Sin embargo, respetando las reglas de la hermenéutica, esta interpretación, a nuestro parecer, no tiene un peso teológico suficiente. Por ejemplo, en el contexto literario vemos, por ejemplo, Apocalipsis 2.9. Si usted va conmigo a Apocalipsis 2.9, unas poquitas páginas atrás, Apocalipsis 2.9 nos dice algo interesante sobre el Israel étnico, el cual de hecho abordamos cuando pasamos por ese capítulo. Dice así Apocalipsis 2.9: yo conozco la tribulación y tu pobreza, le está hablando a la iglesia de Esmirna, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que son sinagoga de Satanás. Dice: no temas lo que estás por sufrir, y aquí el diablo echará a algunos de vosotros a la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días, sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de vida. Vemos cómo el Israel étnico en el tiempo de esta iglesia destinataria de Esmirna, este Israel odiaba a los hijos de Dios. Los judíos que estaban ahí odiaban al pueblo de Dios. Por lo tanto, son parte del grupo de los moradores de la tierra, aquellos que aborrecen a Dios, al Hijo de Dios, a la palabra de Dios y al pueblo de Dios. No podría ser entonces este Israel étnico, el cual se describe aquí como una mujer vestida de sol, una mujer hermosa, gloriosa. Ellos son el Israel étnico, como vimos, no otra cosa, sino como Jesús mismo los llama a veces, sinagoga de Satanás. Si usted va a Juan capítulo 8, vamos a Juan capítulo 8, versos 36 al 37, y luego leeremos el 44. San Juan capítulo 8, versos 36 en adelante, dice así: viene Jesús hablando con algunos judíos. Dice: así que si el Hijo os hace libres, ustedes serán realmente libres. Ellos se creían hijos de Abraham y no se creían hijos del pecado. Dice: sé que ustedes son descendientes de Abraham y sin embargo me quieren matar, porque mi palabra no tiene
aceptación en ustedes. Ustedes son de su padre, el diablo. Wow, Dios, Jesús mismo diciéndole a judíos, a Israel étnico, que su padre es el diablo. Dice también, él fue asesino desde el principio y no se ha mantenido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, habla de su propia naturaleza porque es mentiroso y padre de mentira. ¿Alguien tiene el micrófono abierto? Por favor, cerrarlo. Creo que es Janet Alpizar. Sí, ¿qué quiere decir, mis hermanos? ¿Qué está diciendo Jesús? Les llamó a ellos, ustedes son hijos del diablo. El verso 44, ustedes son hijos de su padre el diablo y quieren hacer los deseos de su padre. Hemos abarcado en mensajes anteriores como el Israel étnico no es el pueblo de Dios. El pueblo de Dios es el judío de corazón, el circunciso de corazón, aquel el cual Dios soberanamente hace esa cirugía en el corazón, quita ese corazón de piedra y pone un corazón de carne. Esos son el Israel espiritual, ese es el Israel de Dios. Y en este proceso soberano de circuncisión de este corazón, eso lo hace Dios soberanamente tanto a judíos como a gentiles, y lo ha hecho siempre. Vemos en el Antiguo Testamento judíos y gentiles siendo salvos por gracia, y vemos en el Nuevo Testamento judíos y gentiles siendo salvos por gracia. Y si usted ve las conversiones de gente de hecho famosa, como algunos científicos incluso de corte judíos, han sido salvados y siguen siendo salvados, gentes judías, tanto judías como gentiles. Entonces, esa interpretación de que Dios va a tratar con un pueblo especial, el Israel étnico, y tiene reservados 7 años donde tratará con ellos, y entonces todo Israel será salvo, no cabe en la interpretación de la palabra de Dios sana, y no cabe al ver la misma historia. Dios continúa salvando judíos incircuncisos de corazón, y algunos los deja perderse, igual con gentiles. De manera que entonces esta mujer no es el Israel étnico. Tampoco es María. No es María. El verso 17, no quiero quemar el cartucho para Dios en 8, pero el verso 17 dice que entonces el dragón se enfureció contra la mujer y salió para hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. Si ellos interpretan esto de manera literal y piensan que esa mujer es una mujer literal y le dan el nombre a María, bueno, ahí tienen que aceptar que María tuvo más hijos, y esos hijos seguirán siendo identificados por toda la historia, porque su descendencia, dice, será muy atacada por Satanás. Entonces sería identificable la descendencia de María si esta fuese la mujer de Apocalipsis capítulo 12. Bueno, nosotros creemos a la luz de la Escritura, por este versículo 17, de hecho, respetando las reglas de la interpretación bíblica, donde el texto es regido por su contexto, respetando la forma literaria del libro de Apocalipsis, la cual debe ser interpretada de forma simbólica, que esta mujer es simbólica. Y si la bestia va a estar, o el dragón va a estar haciéndole guerra a los descendientes de ella, ¿y quiénes son los descendientes de ella? Son los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Y si el Israel de Dios es aquellos que Dios ha circuncidado de corazón soberanamente y les ha transformado el corazón por el poder del Evangelio y su Espíritu Santo y la obra del Espíritu Santo, bueno, entonces esta mujer es el único pueblo de Dios, el Israel espiritual. La iglesia, el Dios solo tiene un pueblo. Dios no tiene una novia y una esposa. Dios tiene un pueblo, una novia, una esposa. Es el pueblo de Dios. Esta mujer es el pueblo de Dios. El pueblo de Dios, los que han sido circuncidados de corazón, amamos los mandamientos de Dios.
nos esforzamos por obedecer y cumplir los mandamientos de Dios. No somos perfectos, no hay nadie en la tierra que cumpla todos los mandamientos de Dios de una manera perfecta. Dice Eclesiastés 7:20, no hay justo que intentando o haciendo el bien no peque. Pero queremos y luchamos y nos esforzamos por guardar y cumplir los mandamientos de Dios, y amamos a Jesús y nos preocupamos por compartir el testimonio de Jesús. Predicamos a Jesús, somos testigos de Jesús. Somos aquellos dos testigos que vimos hoy hace 8, los dos olivos. De manera que entonces es la iglesia. ¿Qué quiere decir entonces que esté vestida de sol? ¿Qué quiere decir que la luna esté debajo de sus pies? Recordemos que la mejor manera de interpretar Apocalipsis es apoyarnos en la Escritura, y vemos en el Antiguo Testamento referencias a lo que el Señor le está transmitiendo a las iglesias neotestamentarias. Génesis 37:9 es un verso donde también vemos el sol, la luna y las estrellas involucrados en un solo pasaje. Dice Génesis 37:9: José tuvo también otro sueño, y se le contó a sus hermanos diciendo: he tenido otro sueño, el sol, la luna y 11 estrellas se inclinaban ante mí. El padre de José, representado por el sol, la madre por la luna y sus hermanos por las estrellas, y todos juntos representando la comunidad del pacto de Dios, el verdadero Israel, representado a los que guardan los mandamientos. Como hemos visto en el capítulo 17, los que guardan los mandamientos han estado en el Antiguo Testamento. Los que guardan sus mandamientos los vemos en el Nuevo Testamento. Vemos a esa iglesia gloriosa, a esa novia, la esposa del Cordero, guardando y luchando por obedecer sus mandamientos. Dios solo tiene un pueblo. Dios ve a la iglesia gloriosa, radiante como el sol, que lleva su luz ante las tinieblas. Esa podría ser una interpretación sana del hecho de que la luna esté debajo de la mujer, porque la luna es el astro de las tinieblas y está debajo de sus pies, queriendo tal vez decir que la luna, que la mujer, nosotros, la iglesia, no anda en tinieblas, al contrario, lleva luz en las tinieblas. Las tinieblas no están por encima de nosotros, ellas están debajo, a nuestros pies, por la obra de Cristo, de manera que somos luz y llevamos luz a las naciones, llevamos luz a la comunidad, a las personas. ¿Qué quiere decir esas 2 estrellas sobre su cabeza? Bueno, el 2 es una representación del pueblo de Dios. En el Antiguo Testamento era representado por los patriarcas, los 12 patriarcas. En el Nuevo Testamento representado por los 12 apóstoles. Y algo hermoso, mis hermanos, que vemos en el verso es la palabra vestida. Vestida, está en voz pasiva. De manera que esta mujer no se vistió sola, fue vestida. Esa mujer, nosotros, la iglesia, fue vestida por Dios mismo con ropas que el Cordero de Dios compró. El Cordero de Dios en la cruz del Calvario compró las ropas de la iglesia, ropas blancas, lúcidas. Esas ropas que, como hemos visto ya, es la justicia de Dios imputada a la iglesia. Es vestida. La iglesia, Dios la ve como una mujer hermosa, ataviada, lista para el encuentro con su marido, con su novio. Vemos como hemos dicho en la introducción, es una vista celestial de lo que está pasando en la tierra. Mis hermanos, nosotros como iglesia, Dios la ve hermosa. Dios la ve perfecta, sin mancha, por los méritos de Cristo. De manera que nosotros, los miembros de la iglesia, debemos sentirnos, mis hermanos, bendecidos, amados por nuestro Salvador, por nuestro Dios, quien nos salvó, nos llamó, nos justificó, nos compró, nos adoptó.
Todo por gracia, sola gracia, por la sola fe, porque solo Cristo puede salvar, donde solo Dios recibe la gloria, solo a Él la gloria, soli Deo gloria. El pueblo de Dios fue el instrumento para que la mayor bendición dada por Dios al mundo que ama nos fuese dada. Fue el pueblo de Dios ese instrumento. Y eso nos lleva al próximo versículo, donde vemos ahora al hijo que entra en la escena. Dice que estaba encinta, verso 2. Estaba encinta y gritaba, estando de parto y con dolores de alumbramiento. Ahora el enfoque no es en la mujer, sino en el fruto del vientre de ella. ¿De quién estaba embarazada? Nuevamente, el Antiguo Testamento nos da luz. Isaías 66:7. Isaías 66:7 dice: antes que estuviera de parto, ella dio a luz, antes que le vinieran los dolores, dio a luz un niño. Y note ese sustantivo ahí, ese sujeto es en el original, ¿verdad? La Septuaginta, que es la versión del Antiguo Testamento en griego, lo traduce como un niño varón, es hombre, sexo masculino. Y eso es importante porque el verso también nos lo va a decir y hace una remarcable nota ahí de que es varón. Miqueas 4:10 también dice, Miqueas 4:10, retuércete y gime, hija de Sión, como mujer de parto, porque ahora saldrás de la ciudad y habitarás en el campo, e irás hasta Babilonia. Allí serás rescatada, allí te redimirá el Señor de la mano de tus enemigos. De manera que era el pueblo de Dios del cual vendría el Mesías. Está hablando de el pueblo judío del cual vendría la salvación, porque la salvación viene de los judíos. La Biblia es clara en eso, la salvación viene de los judíos. María era judía, José era judío. El enfoque que da las escrituras mayormente en este pasaje no es María, no es José, es la providencia de Dios usando a un pueblo judío del cual vendría el Salvador. Como un comentarista dijo, Israel era usada como el vientre por el cual vendría el Mesías. Juan está resaltando el conflicto que siempre el pueblo de Dios ha tenido con Satanás y sus demonios al decir que la mujer sufre y grita con sus dolores de parto. El pueblo de Dios siempre ha padecido persecución y tormentos por sus enemigos, enemigos los cuales muchas veces estaban dentro. En este capítulo nos está representando esa realidad espiritual, la guerra espiritual entre la mujer, el pueblo de Dios, y el dragón, quien es Satanás. ¿Cuál fue una de las mayores luchas de Jesús si no fue su mismo propio pueblo judío, el cual lideró aquel plan para llevar a Jesús a la cruz? Aunque sabemos que ellos no llevaron a Jesús a la cruz, Jesús fue a la cruz. Él fue. Era su propósito principal, venir a la tierra para ir y abrazar esa cruz, hecha de madera, hecha por Él. Dios mismo plantó el árbol del cual se iba a hacer esa hermosa cruz, la cual su Hijo iba a ir a abrazar, por amor a la iglesia. De manera que vemos en el siguiente versículo, ahora donde se nos introduce al dragón. Pero notemos que la iglesia o esta mujer fue descrita con una gran señal. Para que no se me escape ese detalle importantísimo, en el capítulo 12, verso 1 dice, vi una gran señal. Dios está diciendo, esto es grandioso. La mujer se ve grandiosa. Es hermosa esta señal.
Pero cuando se introduce a Satanás, solo se dice, entonces apareció otra señal. No se le dice una gran señal. Esto es, ok, aquí viene otra señal. En el cielo, un dragón rojo que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y sobre sus cabezas había 7 diademas. Esta señal no es una gran señal como la señal de la mujer. Dios ve la iglesia grandiosa. Acá el adjetivo gran se le atribuye a Satanás, pero no en su señal en sí, sino como un ángel que era grande, fue grande, lamentablemente cayó. El color rojo del dragón es rojo o escarlata, el color de la guerra, el mismo color del jinete que montaba aquel caballo rojo. Recordemos que el número 7 quiere decir algo que está completo en su totalidad. Dice que el caballo, el dragón, en el verso 3, tenía 7 cabezas y 10 cuernos. De manera que 7 simboliza algo que está completo en sí mismo, en su totalidad. Y el número 10 es el número de la plenitud. De manera que 7 entonces, 7 cabezas y 10 cuernos simbolizan que Satanás conquista al mundo entero. Él está en completo dominio, eso sí, bajo la soberanía de Dios, y el mundo está bajo el maligno. Lo dijo Juan, ¿verdad? En sus cartas, el mundo está bajo el maligno. Entonces 7 cabezas simbolizan la astucia de Satanás para influir en todo el mundo. El mundo da tristeza, hermanos. El mundo da lástima, porque ni se dan cuenta que son títeres de Satanás. Por eso el que anda conforme al mundo se constituye enemigo de Dios. De hecho, la escritura dice acerca de Satanás lo siguiente. Juan capítulo 14, verso 30. No hablaré mucho más con ustedes porque viene el príncipe de este mundo. Él no tiene nada en mí. Jesús mismo le llamó a Satanás príncipe de este mundo. Cuando Jesús fue tentado allá en Mateo capítulo 4, una de las tentaciones fue que Jesús lo llevó al pináculo del templo, ¿no? Y le enseñó todos los pueblos y naciones y le dijo, todo esto te daré si postrado me adoras. Jesús nunca le reprochó diciendo, no, eso es mentira, eso nada suyo, porque hasta ese momento legalmente era de él, ya que Adán y Eva lo perdieron en el jardín del Edén al caer en el engaño de Satanás. Lucas capítulo 4, verso 6. De hecho, es la ocasión cuando Jesús es tentado por el diablo y le dice, todo este dominio y su gloria te daré. Le dijo el diablo, pues a mí me ha sido entregado y a quien yo quiero se lo doy. Dios soberanamente le entregó eso al diablo. Adán y Eva perdieron ese título al hacerle caso al enemigo. Desde entonces el mundo está bajo el poder del maligno. Algo interesante es Daniel 7, verso 7 y verso 24. Por supuesto, Daniel tiene mucho que ver a la hora de interpretar Apocalipsis. Daniel capítulo 7, verso 7 y verso 24, dice así: después de esto, seguí mirando en las visiones nocturnas y vi una cuarta bestia terrible, espantosa y en gran manera fuerte. Tenía enormes dientes de hierro, devoraba, desmenuzaba y pisoteaba los restos de sus pies. Era diferente a todas las bestias que la antecedieron y tenía 10 cuernos, igual que en Apocalipsis. Y dice el verso 24, y los 10 cuernos de este reino son 10 reyes que se levantarán y otro se levantará después de ellos. Él será diferente de los anteriores y subyugará a 3 reyes. Los pueblos, mis hermanos, muchas veces, o sea, las naciones, los países, escogen a líderes que
los engañan. Suelen ser muy carismáticos y hacen promesas muy jugosas y muchas veces imposibles de concretar para aquellos que quieran votar por ellos. Pero la historia deja huella de que muchas veces han sido líderes patanes que han dejado atrás un pueblo en oprobio, en pobreza y en humillación. En detalle, Daniel 7 y 9, lo veremos cuando lleguemos a capítulo 17 de Apocalipsis. Algo sí sabemos, mis hermanos, que Satanás quiere destruir y aniquilar a los hijos de Dios. Lo intentó con Jesús y fracasó, lo seguirá haciendo con los hijos de Dios y también fracasará, ya que nunca podrá tocar nuestras almas. Y Satanás muchas veces coloca sus piezas en este ajedrez espiritual al frente en las naciones, y desde ahí él está llevando a cabo ese plan, el cual no es soberano. Al final de cuentas está dentro de la soberanía y del plan redentor de Dios. Satanás se aloja en aquellas instituciones poderosas. La llamamos la ONU, la llamamos el Banco Mundial, la llamamos Organización Mundial de la Salud, donde con falsas informaciones, manipulando números a su antojo, ellos buscan manipular a todas las naciones. Hay un proyecto donde quieren que cada país firme un tratado con la OMS, donde en caso de una siguiente pandemia o una siguiente plandemia, cada país que firme ese acuerdo va a dejar de lado su constitución, sus leyes, y se van a someter a todo lo que la OMS diga. Es decir, su país será vendido si uno de los dirigentes de esos países va y firma eso. De manera que estaremos perdiendo, si en eso se involucra Costa Rica, estaremos perdiendo toda nuestra soberanía. Nuestra constitución será dejada de lado junto con el resto de leyes y estaremos sometidos a lo que diga la OMS. ¿Acaso la Biblia no nos habla de un gobierno mundial donde va a estar liderado por el anticristo? Bueno, todos esos son planes satánicos del infierno que se efervescen de esa manera. De manera que los que conocemos la palabra de Dios, ese tipo de cosas no nos asustan, y no nos asustan que Costa Rica llegue a ser parte de ese plan maquiavélico y satánico. De manera que entonces Satanás, está haciendo lo que entre comillas él quiere, porque hemos visto ya que todo está bajo la soberanía de Dios. Y hemos visto que Satanás es el Satanás de Dios. El diablo, como dijo el hermano Lutero, es el diablo de Dios. Y así como él quiso asesinar a todo niño en el tiempo de Moisés, así él quiso hacer lo mismo con Jesús. Dice el verso 4, su cola, Apocalipsis capítulo 12, verso 4. Dice así: su cola arrastró la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró delante de la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo cuando ella diera a luz. Daniel también capítulo 8, versos 9 y 10. Cito esto porque al inicio del texto dice que su cola arrastró la tercera parte de las estrellas del cielo. Ahora, más adelante vemos que Satanás no arrojó demonios. Satanás no hizo eso. Fue Dios con su juicio que arrojó a Satanás a la tierra, y él arrojó a sus demonios. De manera que alguno podrá decir, bueno, estos son demonios que Satanás persuadió o manipuló para que también junto con él se rebelaran con Dios y recibieron su justa
su justa condenación, su justo castigo. Mas Daniel 8, del 9 al 10 dice: y de uno de ellos salió un cuerno pequeño que creció mucho hacia el sur, hacia el oriente y hacia la tierra hermosa, creció hasta el ejército del cielo e hizo caer a la tierra parte del ejército de las estrellas y las pisoteó. Es la misma imagen que estamos viendo acá. Dice el verso 4: su cola arrastró la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Bueno, Daniel nos dice que las pisoteó. Satanás no pisoteó a sus demonios. Las estrellas entonces no son demonios para mí, ¿verdad? Y en eso no somos dogmáticos. Pero yo me inclino también a, como escuché a otros hermanos decir, que esas estrellas son judíos piadosos que obedecían la ley de Dios y fueron inmolados en manos de las fuerzas armadas de Antíoco IV Epífanes, allá en el 168 y 164 antes de Cristo. Aparte que también vimos que las estrellas que lleva la mujer en su cabeza son 12, y vimos que 12 simbolizan a los 12 patriarcas, al pueblo de Dios en el Antiguo Testamento, y 12 apóstoles representando al pueblo de Dios en el Nuevo Testamento. De manera que hemos visto, y es conforme al texto, soporta el texto, de que Satanás persigue al pueblo de Dios. Lo hizo en el Antiguo Testamento. Muchísimo vemos a Satanás persiguiendo al pueblo de Dios. En este relato de Satanás, él trata de exterminar a la descendencia piadosa de Eva, que se repite a lo largo de los siglos. Y voy a leerles un comentario muy bonito del hermano William Hendrickson en relación a este pasaje. Él dice lo siguiente: bajo la influencia de Satanás, Caín mató a su hermano Abel, y el faraón ahogó a los hijos varones de los hebreos. Con intención asesina, el rey Saúl blandió su espada contra David, y Amán tramó aniquilar a los judíos que vivían en las provincias de Persia. En tiempos del Nuevo Testamento, Herodes el Grande sacrificó a los niños varones de menos de 2 años en Belén, siempre que estaba a punto de producirse un nuevo desarrollo en la historia del pueblo de Dios. Simbolizado en este versículo por la mujer, Satanás ha estado dispuesto a truncar los propósitos de Dios y ha tratado de eliminar a su hijo. Los ataques de Satanás contra la mujer prosiguen hasta que Cristo retorne. De manera que esas estrellas son gentes piadosas, judíos que Satanás ha querido derribar y pisotear, tratando de evitar en el Antiguo Testamento que el Mesías apareciera, porque él quería y quiso siempre y quiere usurpar su trono. Hermanos, en el paraíso Dios puso enemistad entre la serpiente y la mujer, y entre la descendencia de aquel y la de ella. Dijo que la descendencia de la mujer aplastaría a la serpiente, en Génesis 3:15. Entonces esta profecía divina se cumple en el nacimiento del Mesías. Satanás sabía, por eso trataba de impedir que el Mesías apareciera. Pero la profecía se cumplió. Nada iba a detener que la profecía de Génesis 3:15, después más desarrollada en detalle conforme a los demás profetas van anunciándolo, allá en Isaías capítulo 9, etc. Nada iba a impedir que Jesús apareciera en la escena en el momento perfecto, en el tiempo perfecto, en el contexto histórico, político perfecto. Nada. Y de hecho vemos la victoria de Dios, de sus planes redentores en el versículo 5. Y como dijimos al inicio, este capítulo vemos a Satanás una y otra vez siendo derrotado, una y otra vez con sus planes fracasados. Yo le tengo respeto a los enemigos. Satanás es un enemigo de respeto. Nosotros no oramos diciéndole a Satanás, te atamos y oramos así, no. Nosotros hemos aprendido que debemos orar a Dios. Jesús nos dijo, cuando le dijo a los apóstoles, los apóstoles le dijeron, enséñanos a orar. Jesús dijo, bueno, cuando oréis así, Padre nuestro.
Jesús nos enseñó a orar al Padre, no a Satanás. De manera que nosotros tratamos de evitar a Satanás. Le tenemos respeto, así como el ángel le dijo a Satanás: el Señor te reprenda. El ángel Miguel, el arcángel Miguel, se abstuvo de proferir ninguna palabra de condenación contra Satanás. Pero sí sabemos que estamos en guerra contra él, que la guerra es contra él, no es contra sangre ni carne, es contra él. La iglesia, nosotros estamos en guerra contra él. Dice el verso 5, entonces, y ella dio a luz un hijo varón. ¿Lo ven, hermanos? Los planes de Satanás, una vez más, fracasados. Siempre la profecía se cumplió, siempre la palabra de Dios se cumple. Ninguna jota, ninguna tilde pasará. El cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán, dijo Jesús. Que ha de regir a todas las naciones con vara de hierro, y su hijo fue arrebatado hasta Dios y hasta su trono. Otra derrota. El hijo, en este versículo, está a punto de gobernar sobre las naciones con vara de hierro. Juan alude a menudo el salterio y especial a los salmos mesiánicos. 3 veces en Apocalipsis cita palabras del Salmo 2 y 9. Dice el Salmo 2:9, las gobernarás con vara de hierro. Es la misma imagen que vemos acá, el mismo simbolismo. Es decir, Jesús gobierna sobre los incrédulos con vara de hierro. A la iglesia, Dios la pastorea con su vara y su cayado. La vara y el cayado, mis hermanos, es un instrumento para bendecir a la oveja, para cuidarla, sustentarla. Sirve de arma de defensa contra los lobos. Es un arma que nosotros, un instrumento pastoral hermoso. Dios tiene un cuidado pastoral por su iglesia. Dios cuida a usted, Dios lo cuida a usted, Dios me cuida de mí de una manera paterna y pastoral hermosa. Es hermoso cuando el Señor tiene que usar un cayado y llamarnos la atención. Esa disciplina pastoral, ese cuidado paterno, aunque sea disciplina en nuestra vida, es hermoso porque nos hace sentir amados. Todo padre que ama a su hijo le disciplina, le corrige en amor. Si es necesario, usa la vara, pero es porque le amamos. Todo padre que no disciplina a su hijo, no usa una vara, no usa los medios o la forma, no lo hace a la forma de las escrituras, bueno, no está amando tanto a su hijo. Al contrario, dice la escritura, lo aborrece. Ahora Jesús va a regir al mundo con una vara de hierro. Es diferente. Todas las naciones pueden referirse en este versículo a los moradores de la tierra, a los hijos del diablo. Con ellos Dios tiene otra vara, y esta vara es de hierro. Nótese que Cristo en este versículo hace resaltar su reinado. Él es rey de reyes, su señorío, Él es señor de señores. Cristo gobierna sobre todas las naciones, todo está bajo su dominio. De manera que el diablo no pudo estorbar a los planes de Dios. Jesús iba a nacer, Jesús nació. Punto. Una derrota para Satanás. Y otra derrota es que el niño fue arrebatado hasta Dios y su trono. Satanás derrotado es el cumplimiento de Génesis capítulo 3, la serpiente aplastada en el calcañar. El niño Jesús no quedó como niño. Nosotros no adoramos a ningún niño Jesús. El niño Jesús no existe. Existe Jesús, quien creció. Él vivió una vida santa y justa. Él fue tentado en todo, mas nunca pecó. Él no se quedó niño, él peregrinó. Dice la escritura que él fue tentado en todito, como usted y como yo. Mas él nunca pecó. En el Antiguo Testamento había más de 600 leyes y todas, absolutamente todas, las cumplió Jesús a la manera de Dios, de manera que llevaba gloria a Dios y se sometió al Padre en todo. En todo, él no pecó, él es justo, él es santo. Ahora Satanás hiere el tobillo a Jesús en la cruz, como lo predijo Génesis capítulo 3.
Mas era el plan redentor de Dios para su iglesia llevar a Jesús a la cruz para que con su sangre comprara gentes de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas. Apocalipsis 5:9. A su iglesia, a su pueblo, comprada con sangre, preciosa sangre. Ahora Jesús no queda en la cruz. Él es sepultado según las Escrituras. Él es resucitado al tercer día según las Escrituras. Él es ascendido al cielo. Muchos testigos vieron a Jesús subir al cielo. Y Él está sentado a la diestra de Dios Padre en el cielo, reinando con Dios. Él reina de manera soberana. Él está ya intercediendo por su iglesia. Él prometió regresar y hará una tierra nueva y un cielo nuevo. Juzgará a vivos y a muertos. Y todo lo dice la Escritura que se cumplió. Así como la Escritura profetizó su venida, su muerte en la cruz, su resurrección, su ascensión y todo esto, así también su segundo regreso es definitivo, es seguro, y el juicio viene, y la ira de Dios y del Cordero viene porque viene. De manera que el único que puede ser salvo es aquel que cree en Jesús, en las obras de Jesús, no en sus propios méritos, no en sus propias obras, sino en la obra maestra, este plan maestro que Dios diseñó, en el cual Jesús es el anfitrión. Él es el actor principal de toda la escena en la tierra. Jesús es el punto central de la historia. Jesús es el punto central de la palabra. Por eso toda predicación, todo mensaje para que se llame cristiano debe ser cristocéntrico, porque la Biblia es cristocéntrica y en Cristo hay salvación y perdón de pecados. Por eso si alguien escucha este mensaje y no ha nacido de nuevo y tiene miedo del juicio y miedo de lo que se viene, bueno, en Jesús puedes realmente obtener perdón y salvación. Él es el Salvador. No hay religión que salve, no hay obras que salven. Al contrario, nuestras obras nos condenan. Necesitamos ser vestidos de Jesús. Por eso debes creer en Él, pedirle a Dios fe genuina y arrepentimiento genuino, porque Dios es el que da eso. Dios pone en ti tanto el querer como el hacer por su santa y soberana voluntad. El que cree en Él no será avergonzado. Dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. Todo aquel que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Dios es quien todo lo controla. Otro comentario del hermano William Hendrickson. Dios es quien todo lo controla, porque en el momento adecuado interviene para salvaguardar a su Hijo y hace que las estrategias de Satanás fracasen. Continúa diciendo el hermano Hendrickson: Dios es el agente en la voz pasiva de la frase el niño fue arrebatado hacia Dios. Y cuando Jesús ocupó el puesto al que tenía derecho en el trono de Dios, Satanás y sus ángeles perdieron su lugar en el cielo. La iglesia nunca será derrotada, aunque parezca que ella se pone a la defensiva. Qué lindo. Yo me pongo en el lugar de los hermanos destinatarios en la iglesia del Asia Menor, hermanos siendo sufridos. Me los imagino, los hermanos con hambre, deseando que venga el capítulo siguiente, con hambre física y con hambre espiritual. Tal vez muchos a este punto de haber estado escuchando la carta ya estaban fortalecidos, y en este momento todos decían amén, la iglesia vencerá porque Cristo es nuestro vencedor. Amén, aunque el enemigo nos mate, nos amedrente en este mundo hostil, con este gobierno controlado por Satanás, no importa, tenemos la victoria en Cristo Jesús, somos más que vencedores. Amén. Hermanos, la carta del Apocalipsis con todos los capítulos fueron escritas para fortalecer, animar a creyentes que están perseguidos, sufriendo persecución. Como lo hemos dicho antes, Apocalipsis y Daniel son libros que los hermanos que están en persecución hoy mismo aman, porque son libros que dan fortaleza, ánimo a la iglesia. De manera que de los capítulos 4 en adelante no eran capítulos que la iglesia iba a menospreciar, eran capítulos para ella misma. No eran capítulos reservados para los últimos años de la historia. La iglesia hubiera menospreciado esto, pero lo vemos si hacemos una interpretación sana, si respetamos las reglas de la hermenéutica, si respetamos a quién va dirigida la carta, le encontramos sentido, de manera que también podemos aplicarlo a nuestras vidas. Iglesia, somos más que vencedores en Cristo Jesús. Iglesia, Satanás, aunque nos ataque, al final sabemos que sus planes son
fracasados, serán un fracaso rotundo, porque la cabeza de la iglesia es Cristo, porque somos el cuerpo de Cristo y Cristo nos ama, nos cuida, nos protege, nos respalda, siempre y cuando nos sujetemos a su palabra. La iglesia entonces en el siguiente versículo pareciera que es derrotada, que es amedrentada, que se debilita, pero no es así. La iglesia no está a la defensiva. Dice el verso 6: la mujer huyó al desierto, donde tenía un lugar preparado por Dios para ser sustentada allí por 1260 días. Haciendo un repaso de eventos, Satanás aparece en acción en el Edén, engañando a Adán y a Eva, y parece que gana. Pero notemos que más bien él obtiene sentencia por parte de Dios. Y Dios le dice que será arrastrado, ¿verdad? Y que en la cruz Cristo lo iba a aplastar. Satanás persigue y luego se da la tarea de perseguir al pueblo de Dios. Por toda la era antiguo testamentaria vemos eso, ya lo dijimos, queriendo deshacerse del pueblo de Dios y de su simiente, impedir la llegada del Mesías. Pero ¿qué pasa? Falla en todos sus intentos, fracasa. Satanás piensa que gana en la cruz, mas pierde la potestad sobre la muerte. Hebreos 2.14 dice: así que por cuanto los hijos participan de carne y sangre, él igualmente participó también de lo mismo, él, Jesús, para anular mediante la muerte el poder de aquel que tenía el poder de la muerte, es decir, el diablo. De manera, mis hermanos, que vemos una y otra vez Satanás fracasando. Satanás fracasa. Este versículo no es una excepción. Aunque pareciera que Satanás gana y la iglesia tiene que huir, no es así. ¿Qué quiere decir entonces el verso 6? Bueno, ¿está la iglesia acobardada? ¿De manera que huye como si no tuviera quien la defendiera de Satanás? No. ¿Qué dice la Biblia acerca de los eventos de los hermanos que fueron llevados en los desiertos? Por ejemplo, voy a citar a Juan el Bautista, el mayor representante de los profetas en el Antiguo Testamento. Lucas 1:80. Dice Lucas 1:80: el niño crecía, Juan el Bautista, y se fortalecía en espíritu y vivió en lugares desiertos hasta el día que apareció en público a Israel. Ay, ¿cómo era Juan el Bautista después de haber estado en el desierto? Dijo el mismo Jesús que no había otro como Juan el Bautista. Bueno, veamos ahora uno de los mayores representantes de los apóstoles o de los discípulos en el Nuevo Testamento. Por supuesto, el apóstol Pablo. Él le dice en su carta a los Gálatas, en el capítulo 1, versos 17 al 18: ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia. Arabia es un desierto. Y regresé otra vez a Damasco. Entonces, 3 años después, subí a Jerusalén para conocer a Pedro y estuve con él 15 días. De manera entonces que, si hacemos teología sistemática, podemos ver que encontrar por lo menos 3 cosas en cuanto a los desiertos. O sea, aún usted podrá recordar los momentos de Israel en el desierto, el momento que Elías también fue llevado al desierto, etc. Lo resumí en estos 2 ejemplos, Juan el Bautista y Pablo. Pero al haber en los desiertos pocos recursos, las personas se vuelven más dependientes de Dios. En un desierto hay necesidad de materiales y espirituales, y nuestra fe es alimentada en una forma particular en el desierto. De manera que si nosotros en algún momento nos vemos en un desierto donde parece que Dios no está supliendo recursos económicos en nuestras familias, de manera que a veces estamos enfrentando momentos de falta de salud, momentos a veces largos donde la salud se debilita, o a veces cortos, bueno, es Dios llevándonos a un desierto donde nuestra vida espiritual no será la misma una vez que salgamos del desierto. El desierto, en segundo lugar, es un lugar de transición.
El pueblo de Dios nunca ha quedado estancado en zonas desérticas. Nunca. Si leemos la Biblia, nunca Israel quedó en el desierto postrado ahí. No murieron todos en el desierto. No. Los que salieron fueron diferentes y salieron fortalecidos y moldeados en el desierto. Nunca ha quedado nadie estancado allí. El pueblo, ¿sabe qué? Se sigue moviendo aunque esté en el desierto. Y en tercer lugar, en el desierto, los hijos de Dios son formados en carácter y transformados y preparados para el servicio de Dios. Lo vimos, Juan el Bautista, después de estar en el desierto, aparece en la cena de la predicación, de la exhortación, y le prepara el camino al Mesías. Pero eso fue el resultado de haber estado en el desierto, sustentado, alimentado por Dios. Lo mismo Pablo. Lo mismo cada creyente. La vida en la tierra, ahora mis hermanos, la vida en la tierra para la iglesia es una vida, cierta forma, metafóricamente hablando, que en la que pasamos en un desierto, porque no somos del mundo. Y Dios nos prepara para la vida en la tierra y los cielos nuevos. Dios acá en la tierra nos prepara para vivir en el paraíso con Él por toda la eternidad. Estamos en preparación continua, estamos siendo moldeados por las manos del alfarero. Este pasaje no se trata del Israel étnico, tampoco que era llevado al desierto literal, un desierto literal donde el Israel iba a ser llevado y protegido por la persecución de quién sabe cuántas naciones lideradas por el anticristo. Esta postura carece de interpretación bíblica. Respetamos y amamos a los hermanos dispensacionalistas, pero no vemos una interpretación sostenible de esa manera, en esa perspectiva. Dios promete sustentar a la mujer y vemos ahora el tiempo, 1260 días. Como ya hemos dicho, 1260 o 42 meses o un poco de tiempo o 3 días y medio o 3 años y medio simbolizan el tiempo entre la primera venida de Cristo y la segunda venida de Cristo Jesús. Es el tiempo que tendrá el diablo para perseguir y seguir persiguiendo a los santos, a la descendencia de esa mujer, a los que aman los testimonios de Dios, el testimonio de Jesús, sus mandamientos. Pero nótese, mis hermanos, que estos 1260 días simbólicos es también el tiempo que Satanás tendrá. O sea, Satanás tiene sus días contados. Satanás no es eterno, no va a poder por un tiempo indefinido hacer lo que él quiera, entre comillas, lo que él quiera, y seguir molestando a la iglesia y persiguiendo a la iglesia y matando cristianos. No, él tiene sus días contados y él sabe más bien que esos días se acortan y que su final condenación, su sentencia será efectiva pronto. Entonces eso trae gozo también a la iglesia. Podremos ser atacados por el enemigo, pero sabemos que el enemigo tiene sus días contados. La iglesia es un lugar donde, mis hermanos, debemos congregarnos con fidelidad. Dice Hebreos 10, 23 al 25: mantengamos firme la profesión de nuestra esperanza sin vacilar, porque fiel es aquel que prometió. Consideremos cómo estimularnos unos a otros al amor y a las buenas obras. La iglesia muchas veces es criticada porque le falta amor, pero el amor lo vemos en la ejecución de buenas obras. Bueno, una iglesia que le está hablando a los perdidos de que en Cristo es salvación. Yo no tengo duda que es una iglesia que tiene amor de Dios porque se preocupa por aquellos perdidos y los va y los busca. No deja la obra a medias, como aquella iglesia a la cual el Señor le acusó de que sus obras no estaban completas. Si nosotros conocemos el Evangelio, nuestra responsabilidad es ir y compartirlo. De manera que entonces nos estimulamos a amar. Es fácil amar a los hermanos en la iglesia, pero no es tan fácil ir a amar a aquel desconocido que está sentado en una banca del parque, confundido, tal vez en depresión, tal vez pensando en suicidarse. No lo sabemos, pero amamos, aunque no los conocemos, y amamos más que a ellos, amamos al Señor que nos comisiona, y vamos más que todo por amor al Señor primeramente, quien nos comisiona, y porque Él nos comisiona y porque le amamos, obedecemos. De manera que aquel que desobedece, yo pongo en tela de juicio si se está alimentando de este amor del cielo, porque debemos alimentarnos de ese amor.
Ese amor a veces en nosotros, por nuestra negligencia espiritual, fluctúa, como la fe. Si nosotros pasáramos metidos en las Escrituras, nuestra fe no sería fluctuante, al menos no por tanto tiempo. Pero al meternos en las Escrituras, nos llenamos de amor por el Señor, nos alimentamos en fe, por ende en obediencia, y nos estimulamos al amor y a las buenas obras. La iglesia tiene una unidad orgánica. La iglesia tiene miembros que tenemos una relación íntima los unos con los otros y estamos conectados por la unidad doctrinal. 1 Corintios 12, 25 en adelante dice: a fin de que en el cuerpo no haya división, sino que los miembros tengan el mismo cuidado unos por los otros. Si un miembro sufre, todos los miembros sufren con él. Si un miembro es honrado, todos los miembros se regocijan con él. Ahora bien, ustedes son del cuerpo de Cristo y cada uno individualmente un miembro de él. La Biblia habla claramente en esta analogía, en esta metáfora que Pablo usa de agarrar el cuerpo físico y compararlo con la iglesia, de que la iglesia tiene una unidad, es orgánica. Los miembros de esa iglesia local se identifican como parte de un cuerpo. De manera que si usted nota en 1 Corintios capítulo 12, la palabra miembro es repetida, porque la iglesia se constituye de miembros identificables, con nombres y apellidos. Así como Israel en el Antiguo Testamento era identificado quién era del pueblo con nombres y apellidos. De manera que el que quería ser parte o participar en las labores en los oficios de sacerdotes, tenían que comprobar que pertenecían a la tribu de los levitas. ¿Y cómo lo comprobaban? Bueno, tenían un registro de miembros, un registro físico, un registro histórico. De manera que la iglesia imita esa manera de llevar el orden de la membresía, porque tenemos un registro en escrito de miembros. ¿Quién es oficialmente un miembro de una iglesia local? Hay otros pasajes donde hablan sobre la disciplina eclesiástica hacia sus miembros. ¿Cómo la iglesia va a disciplinar a alguien el cual no es miembro de la iglesia? Y la disciplina eclesiástica es crucial para que la vida de la iglesia sea saludable. Una iglesia debe practicar disciplinas en amor. De modo que la iglesia tiene y debe tener una membresía. Una lista de personas nacidas de nuevo que han sido bautizadas bíblicamente y que están de acuerdo con las doctrinas esenciales, las cuales en nuestro caso consideramos 32 doctrinas esenciales que las encontramos en la Confesión de Fe de Londres de 1689, la cual, por ejemplo, en la doctrina 26 sobre la iglesia dice en su párrafo número 12 lo siguiente: todos los creyentes están obligados a unirse a iglesias locales cuando y donde tengan oportunidad de hacerlo. Asimismo, todos aquellos que son admitidos a los privilegios de una iglesia también están sujetos a la disciplina y el gobierno de la misma conforme a la norma de Cristo. Esta redacción de esta porción de la doctrina número 26 sobre la iglesia, en este párrafo 2, es tan importante porque obviamente tenemos el respaldo bíblico, ahí hay muchas citas que respaldan esto, pero hace recalcar que los creyentes, los que han nacido de nuevo, no son llaneros solitarios, deben procurar ser miembros de una iglesia local, hacerse miembros de una iglesia local. ¿Cómo? Bueno, las personas deben visitar esa iglesia local, preguntar sobre sus doctrinas, conocer primeramente esas doctrinas, estudiarlas bien y luego estudiar la iglesia a ver si también abraza las mismas doctrinas en la misma interpretación bíblica de estas doctrinas importantes, y si hay armonía, porque la Biblia nos llama a ser del mismo sentir, entonces debe unirse a ese miembro, a esa iglesia local donde hay miembros identificables. Los padres, por ejemplo, un padre de familia no disciplina a un hijo el cual no es suyo. Cada padre disciplina a sus propios hijos. Igual la iglesia no puede disciplinar a una visita que está ahí de visita y va y no está actuando conforme a la doctrina. Nosotros no lo vamos a disciplinar.
Pero en el momento que hay un compromiso de esa persona con la iglesia y la iglesia lo estudia, ve que es cristiano y está en armonía con las doctrinas, no que es perfecto, no que es una persona que, wow, qué cristiano, wow, porque nadie es perfecto. La misma confesión de fe nos habla de que las iglesias están sujetas a errores porque estamos seres humanos, aún no glorificados, somos pecadores regenerados, pero aún no glorificados, de manera que no somos una iglesia perfecta. No queremos un miembro perfecto, queremos un miembro que sea salvo, un miembro que si falla, vemos el don del arrepentimiento en actividad, se nota, wow, hubo arrepentimiento, gloria a Dios. Pero si no hay arrepentimiento, debemos tener cuidado porque los moradores de la tierra están en contra de la palabra de Dios, en contra del Hijo de Dios, de la palabra de Dios y en contra del pueblo de Dios. De manera que este capítulo nos exhorta, nos anima a amar la iglesia, a cuidar la iglesia, a orar por la iglesia y velar por la iglesia y ser vigilantes y amarnos unos a otros, porque el Padre ama a la iglesia y la cuida de Satanás. Y si tenemos que andar en un desierto, es porque el Señor nos va a fortalecer, nos va a sustentar, nos va a aumentar la fe y no saldremos igual de ese desierto. De manera que la iglesia, aunque sea llevada por el desierto, será triunfante, porque Dios es quien promete la victoria. La guerra está ganada. La iglesia podría perder algunas batallas contra el enemigo, pero la guerra está ganada. Es lindo citar el Salmo 23 y pensémoslo como iglesia. El Señor es mi pastor, iglesia, nada me faltará. En lugares de verdes pastos me hará descansar, me hace descansar. Junto a aguas de reposo me conduce. Él restaura mi alma, me guía por senderos de justicia, por amor de su nombre, es por su gloria. Ve al desierto acá, aunque ande por el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno porque tú estás conmigo, mis hermanos. ¡Ah, qué lindo! Dios está con nosotros, iglesia. Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Tu vara y tu callado me infunden aliento. Tú preparas mesa delante de mí en presencia de mis enemigos. Has ungido mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor moraré por largos días. Me encanta a mí Romanos capítulo 8, 28 en adelante, porque es como el Salmo 23 en el Nuevo Testamento. Romanos capítulo 8, versos 28 al 38. Y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Esto es, para los que son llamados conforme a sus propósitos. Porque a los que de antemano conoció, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. A los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a esos también justificó, y a los que justificó, a esos también glorificó. Entonces, ¿qué diremos a esto? Si Dios está por nosotros, ¿quién estará contra nosotros? El que no negó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, la iglesia, ¿cómo no nos dará también junto con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condena? Cristo Jesús es el que murió, sí, más aún el que resucitó y el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución, o hambre o desnudez o peligro o espada? Tal como está escrito, por causa tuya somos puestos a muerte todo el día. Somos considerados como ovejas para el matadero, pero en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Porque estoy convencido que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y estas promesas son para la iglesia. Son para nosotros, iglesia. Si usted aún no es miembro de una iglesia local, únase. Dios demanda que se una. No lo postergue. Es una bendición ser parte de una iglesia
de personas imperfectas, pero que amamos a nuestro Dios que es perfecto. Es una bendición. Y Dios hará que su oveja que anda ahí, a un poquito solitaria, Dios hará, si es hijo de Dios, Dios hará que se una de verdad tarde o temprano a una iglesia local. Mis hermanos, hermosa es la palabra de Dios. Yo le doy gracias a Dios porque qué consistente es la palabra de Dios. Qué consistente es venir al Apocalipsis con respetando las reglas de hermenéutica, porque encontramos consistencia. Yo no sé hasta acá hemos visto consistencia. Si usted nota alguna inconsistencia, háganmelo saber, pero yo veo consistencia en la palabra de Dios. Vamos siendo consistentes con lo que el libro está dando a entender. Mis hermanos, gloria a Dios por su palabra. Dios nos ama, iglesia. Dios nos va a guardar del enemigo. Siempre el enemigo lo vemos una y otra vez derrotado, una y otra vez fracasando, y vemos a Dios siendo glorificado a través de su iglesia acá en la tierra. Vamos así, mis hermanos, a
Y amén. Si Dios lo permite, mis hermanos, de hoy en 8, continuaremos entonces de los versículos 7 al 17 con la ayuda del Señor. El Señor, mis hermanos, les bendiga.